Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Creciendo en su Palabra, en la sección de Discípulos para Nuevos Creyentes. Nos da mucho gusto, nos ha hablado mucha gente y nos han preguntado algunas dudas acerca de el origen del hombre, de por qué todos somos pecadores, de cuál fue la situación. Hemos tenido oportunidad de ministrar gente y siéntete libre de poder llamarnos por teléfono. Estamos a tu disposición. Mi nombre es Arturo Medellín y estamos en esta sexta lección que ahora vamos a tratar, el juicio. Se basa en el pasaje bíblico de Génesis 3 del 8 al 24. Esto se llevó a cabo por la desobediencia del hombre, lo cual acarreó un juicio tremendo, el cual vamos a estar viendo en esta lección. Nuestro versículo para memorizar va a ser en Romanos 6:23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los textos relacionados son Romanos 5:16 y dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Primera de Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Cuáles son los objetivos de esta lección acerca del juicio? Que evitemos el pecado a toda costa, ya que por pecado se trae juicio. Que demos siempre gracias a Jesucristo. El precio del pecado solamente puede ser pagado por el sacrificio de Jesucristo. Él pagó nuestra deuda con su gracia redentora. Y, por último, que comprendamos cuál es el justo castigo de Dios por el pecado. Las preguntas introductorias podrían ser: después que Adán pecó, ¿qué le preguntó a Dios? Lo encontramos en Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Número 2. ¿Cuál fue el castigo de Dios contra la serpiente, Satanás? En Génesis 3 del 14 al 15, y le dijo: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y por último, ¿qué le ocurrirá al cuerpo del hombre cuando muera? En Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y polvo volverás. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? En la lección dice así: vimos en la lección anterior como nuestros padres Adán y Eva fueron tentados por Satanás y desobedecieron el mandamiento de Dios y pecaron. Toda transgresión será inevitablemente castigada. En Primera de Timoteo 5:24 lo dice. Adán y Eva fueron juzgados por su transgresión, y también lo fue la serpiente por tentar a Eva. La responsabilidad del hombre por el pecado. Muchos se preguntan: ¿por qué el hombre tiene que rendir cuentas por el pecado si fue Satanás quien indujo al hombre a pecar? Pero la Biblia enseña que la responsabilidad por el pecado es del hombre y la mujer, en Romanos 3:23 y 6:23. Adán y Eva, al utilizar mal su libertad, la que recibieron de parte de Dios, obedecieron a Satanás antes que al Creador. Dios no los tentó, sino que ellos se apartaron de Dios y fueron tentados por su propia carne. Dios, según su buena voluntad, permite que seamos tentados para que crezcamos, pero Él jamás nos tienta con el mal. Hay dos clases de palabras en el idioma griego para pruebas. Una se dice peirazo, que viene de parte de Satanás, y otra se llama dokimazo, que Dios permite que nuestra fe en Él sea cada vez mayor. Mientras que la prueba de dokimazo nos proporciona gracia y las bendiciones de Dios, la prueba de peirazo, enviada por el diablo, solo sirve para maltratarnos y herirnos. Estos dos tipos de pruebas hay. Al ser tentados con el mal, peirazo, y arrastrados por sus deseos desordenados, Adán y Eva concebieron el pecado. Todo pecado inevitablemente exige que el hombre pague el precio del mismo. El veredicto fue condenación eterna.
y el hombre no puede de ninguna manera evadir sus consecuencias en el peso del castigo. Sin embargo, nuestro misericordioso Dios preparó la manera en que podríamos ser rescatados, redimidos o librados, como se manifestaba en los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Hoy podemos recibir la gracia de la redención si nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo, porque Él murió en la cruz cargando sobre su cuerpo todos los pecados de la humanidad. El juicio de Dios. Dios amó al hombre e hizo un pacto con él, pero el hombre lo violó y cayó en pecado. Por consiguiente, Dios, que es justo, tenía que juzgarlos, a la serpiente, a la mujer y a Adán, y aún a todo el mundo y los animales. Veamos en qué forma juzgó Dios a cada uno de ellos. Primero, el juicio a la serpiente. La serpiente, el instrumento utilizado por Satanás para tentar al hombre, recibió el más severo castigo de parte de Dios. Aunque la serpiente fue solo un instrumento empleado por Satanás, fue juzgada con más severidad porque simboliza a todas las fuerzas del mal. Vemos en Génesis 3, 14 y 15, el juicio de Dios contra la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Al maldecir a Satanás, el gran manipulador de la obra de la serpiente, podemos ver lo mucho que Dios aborrece el pecado. Pero Jesucristo, el plan redentor y misericordioso de Dios a favor nuestro, al ser descendiente de la mujer, se convirtió en la única esperanza segura de salvación para toda la humanidad. El juicio de la mujer. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Por este versículo podemos ver que originalmente los dolores de parto no iban a ser tan severos para la mujer. Después del pecado de Eva, el embarazo y el alumbramiento estuvieron acompañados de dolor y peligro, aún con riesgo de perder su vida. Pero no solo esto, sino como consecuencia de su pecado, la mujer fue sentenciada a una vida permanente de búsqueda del afecto del hombre y a depender de él. Ahí está la clave perfecta de por qué Dios puso a la mujer en esa situación. Ahora el juicio a Adán. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Dios impuso a Adán, por haber desobedecido, el castigo de la maldición y de la muerte. Cuando el espíritu de Adán gozaba de prosperidad, todo iba bien, su cuerpo estaba saludable, pero cuando el espíritu pereció, toda su vida se transformó en lucha, sudor, cardos y espinos. Y su salud se vio menguada por males y enfermedades que finalmente lo llevaron a la muerte. Por tanto, si el hombre quiere ser librado de la maldición, su espíritu debe experimentar primero un nuevo nacimiento y estar en buena relación con Dios. El juicio contra la naturaleza. Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hasta la tierra recibió el juicio por culpa del pecado. Adán y Eva eran los responsables de las circunstancias que ahora se enseñoreaban de ellos. Cuando cayeron, perdieron también el control de esas circunstancias y fueron juzgados. De igual manera, todas las cosas que estaban bajo su control fueron juzgadas. Y como resultado, el suelo que antes era fértil se volvió estéril. La tierra que antes estaba revestida de hermosos árboles frutales, ahora estaba cubierta de cardos y espinos.
Por el pecado del hombre, tanto su vida como la tierra fueron maldecidas, y toda la creación se encuentra todavía sufriendo y gimiendo. Desde entonces, todo lo que Dios hizo sigue esperando ser liberado de la esclavitud de corrupción, como dice Pablo en Romanos 8, del 18 al 23. Dios condenó a los transgresores con su justicia. El juicio se manifestó en forma de castigo. Sin embargo, Dios no solo juzgó al hombre, sino que además hizo provisión de un plan para liberarlo de ese pecado, del juicio y de la muerte, que es el arrepentimiento. Preguntas finales. Hemos terminado. Y estas preguntas también son muy interesantes, fíjate. Dicho en una sola palabra, ¿cuál es la consecuencia del pecado? En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién procura usted agradar cuando su vida sigue la corriente de este mundo? Efesios 2, del 2 al 3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es la única esperanza de salvación que tiene la humanidad? En Juan 3:16 vemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Gálatas 4, del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Muy interesante este tema acerca de lo que es el juicio del cual fuimos hechos de parte de Dios por nuestra transgresión. ¿Cómo podemos aplicar esta lección? Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Testifiquemos de la manera como fuimos disciplinados por Él cuando tercamente insistimos en seguir haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por último, reflexionemos por qué el Inmaculado Jesús tuvo que ser colgado en una cruz. Por todos nuestros pecados, por todas nuestras fallas. Es buen momento para reflexionar por eso. Hemos llegado al final de tu programa, Creciendo en su Palabra, en la sección Discipulado para Nuevos Creyentes, en nuestra lección número 6. Esperamos que nos sigas viendo todos los viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 6:30 más o menos, por nuestras redes sociales, Artum Ministry, o por YouTube también, en Facebook y YouTube. Y puedes llamar a estos teléfonos donde pasan aquí nuestra información, que son los teléfonos y nuestras redes sociales. Se despide de ti con mucho gusto, esperando haya sido de tu agrado y que haya sido de bendición para tu vida. Arturo Medellín se despide. Dios te bendiga. Hemos llegado al final de tu programa, Creciendo en su Palabra. Traído hasta ti por Ministerios Artum Ministry, Arte y Medios El Paso y Shalom Solution Center. Arturo Medellín te da las gracias y esperamos haya sido de bendición a tu vida. Bendiciones.